al dejar desprestigiados los pueblos indígenas, empezaron a eliminarlo. ¿Eliminar cómo? Quitándole la tierra, no darle la participación. Como sabrás, existen dos historias. Una es la que nos cuentan en las escuelas, una historia oficial, pero nosotros, como pueblos originarios, tenemos también nuestra propia historia. En esta oportunidad te presento una revisión por parte del profesor Alberto Núñez en un programa de radio, y él nos muestra un poquito de qué pasó en realidad en Argentina, en Chaco, en nuestro territorio. Escuchémoslo, por favor. Y en base a eso saquemos nuestras reflexiones. Esta es nuestra historia. Los demás no te lo van a contar. Nosotros tenemos que contar nuestra historia. See you. Nos vemos. Estamos aquí para charlar un poquito con Alberto Núñez, docente, historiador de la comunidad COM del barrio Toba, ex vocal del Instituto Aborigen. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Alberto? Buen día. Estamos en Resistencia Hora Cero, principio y final de todas las ideas. Vamos a charlar un poquito esta mañana sobre la perspectiva que ustedes tienen de la historia de la Fundación de Resistencia, fundamentalmente. ¿Cómo percibe la comunidad? ¿Cómo lo perciben ustedes? Porque tenemos la historia oficial, lógicamente, ¿no? Pero por allí no tenemos la otra versión. Siempre se dice que hay dos historias. Uno de los que ganan y otros de los que pierden la guerra, o unos de los que avanzan sobre otras civilizaciones. Lo estamos escuchando, es toda suya la versión ahora. Bueno, buenos días. Buenos días. Quien escucha esta prestigiosa radio por primera vez, estoy muy orgulloso de ser invitado. Bueno, me alegro que pueda compartir con nosotros. Es de suma importancia de conocernos y hacerlo saber la importancia de una comunidad, un pueblo, que desde su nacimiento ha sido tomado, digamos, como un juego, como una persona sin derecho. La comunidad indígena, en primer lugar, hubo una buena estrategia, digamos, de trabajar en forma conjunta para defender, digamos, un territorio, la que hoy se llama Argentina. En aquel entonces trabajó mutuamente a los que fueron líderes, a Martín Belgrano y otros, que llevaron adelante. Y después de tantas idas y vueltas, digamos, los pueblos indígenas se ha, digamos, participado en una primera asamblea donde fueron nombrados hermanos de los, ¿cómo se llama el guaraní? Y después de otra raza. Al correr los tiempos, nuestra comunidad, al no tener un espacio de diálogo, fueron despreciados. Porque fíjate que los hombres, los líderes grandes, ellos tuvieron la voluntad de que se incorpore dentro de la historia argentina. Pero ¿qué pasa? Los que vinieron de atrás dijeron, no, ¿cómo vamos a llevar una persona en pata sucia para liderar en un camino? Y ahí estaban los incas que trabajaron juntamente con los militares para defender contra los españoles. Entonces ahí comenzó la lucha. Después, al dejar desprestigiados los pueblos indígenas, empezaron a eliminarlo. ¿Eliminar cómo? Quitándole la tierra, no darle la participación, prohibieron las lenguas. Entonces, son cosas que para nosotros es de suma importancia de saber, conocerlo toda esta historia. Primero y principal. A través de todas las matanzas que hubo, había un padre, un cura, un sacerdote, como lo pueden llamar, dijo a los militares, basta de matanza, incorporamos a la sociedad a los hermanos indígenas que quedan, pero sí hay que convertirlo al catolicismo.
La primera constitución del año 1953 fue incorporado ese articulado, ¿no es cierto? El indígena hay que darlo pacíficamente y convertirlo al catolicismo, como si fuera que los indígenas no tienen su propia creencia. Y ahí empezó esta lucha, estas acciones bélicas, podamos decir. De ahí se comenzó a reunir las comunidades en los distintos puntos del país. Entre hoy nos abocamos al Chaco, porque es de suma importancia. El Chaco es, cuando todavía no es Chaco, era territorio. Sabéis que después se pasó a realizar las gestiones para que sea provincia. Entonces, al pasar por provincia, los indígenas estaban viviendo fuertemente, como yo dije y lo manifesté a algunos de los colegas. Nosotros los indígenas no hemos sufrido hambre, no hemos sufrido enfermedades, no hemos sufrido de tantas necesidades porque tenemos nuestros propios recursos. ¿Cuáles son los recursos que tenemos nosotros? La alimentación tenemos dentro del agua que consideramos como un hermano, que nos da el alimento. Y también el monte. El monte consideramos como una farmacia, donde nosotros conseguimos el alimento, conseguimos, digamos, para curar cualquier enfermedad. En aquel entonces no había enfermedad de tuberculosis, no había enfermedad digamos, como lo que estamos pasando hoy en día. Entonces, pero cayó una ocasión en el año 1910, hubo una enfermedad muy terrible, que es la viruela negra, que lo eliminó a medio mundo. Pero había un médico en aquella entonces, en este momento no me cae, digamos, la memoria de esa persona, donde vino trayendo remedio al pueblo del Chaco con un barco. Tenía que ir a Paraguay, pero se bajó en Barranquera. ¿Pero qué pasó? Él se bajó, y de ahí era que empezó a curar a los criollos, pero menos a los indígenas. Ahí comenzó otra matanza, la discriminación. Entonces nosotros sabemos esto porque lo hemos pasado y hemos vivido. O sea que yo no lo viví personalmente, pero mis abuelos y mis abuelos comentaban toda esta historia, una historia viva, que a veces no se cuentan los libros de historia argentina. Por esa razón es de suma importancia hoy de manifestar estas cuestiones. Así que a mí me alegra mucho de contar esto. Y después siguiendo luchando, los pueblos indígenas del Chaco se organizó para poder contar con una organización, una representatividad, pero lamentablemente que hubo un gobierno que lo eliminó todo. Usted lo sabe muy bien. ¿Qué pasó en la zona de Napalpí? Que hoy corre todas las voces en distintos ángulos. Pero no. Ahora, le hago una pregunta, ya que me toca Napalpí, me tocan dos temas de actualidad muy fuertes para nosotros que estuvimos tocando y estuvimos trabajando con ella, que tiene que ver con toda la problemática de la cordillera de los Andes. Usted dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho, porque en la cordillera de los Andes, fundamentalmente en la zona de Patagonia, ha habido muchos incendios, este año fundamentalmente muy grande, que arrasó inclusive con campos, animales, casas, y quedaba una gran pregunta, ¿no? Porque nos decían, por ejemplo, comunidades de esa parte del país, que son otros pueblos originarios, digamos, sí, con las que también nos comunicamos, cuán importante era para ellos lo mismo que me dice usted. Ahora, usted, pensando en el Chaco, pensando en estos calores, en estas sequías, en las posibilidades, porque ya tuvimos grandes incendios acá, no tanto como en el sur, pero los tuvimos hace un par de años. ¿Qué dice usted del agua? ¿Qué es para ustedes el agua, la naturaleza, el árbol, los pájaros, los animales? ¿Qué significado tienen para ustedes? Porque quizás es lo que nosotros estamos necesitando para volver a comprender la importancia que tiene la naturaleza para el ser humano. Justamente cuando yo ejercía como vocal del que hoy es Instituto del Aborigen Chaqueño, vinieron unos oficiales que hacían entrenamiento, hacían ejercicio. Acá en Colonia Benítez hay un
un polígono, supieron a que hubo una persona que se llama Núñez Alberto, y ahí me llegaron del IACH, del Instituto Aborigen Chaqueño, y ahí me preguntaron, porque ellos están haciendo entrenamiento, y así como usted dijo, cómo vivían, cómo sobrevivían los pueblos indígenas, el agua, la comida, el alimento, todas esas cosas. Para mí, en ese día, me preguntaron, Sí. y nosotros queremos que se nos dé, digamos, una lección con todo el grupo, porque el grupo está integrado por brasileros de acá, de distintos lugares. Entonces yo le dije, pues sí, voy a ir a dar la historia de cómo sobrevivían los pueblos indígenas. Como yo digo una cosa, los pueblos indígenas no sufrían tanto el agua. El agua se conseguía en distintas maneras. Hay lugares que se puede conseguir agua enterrado, es como una calabaza, que el nombre indígena se llama Capaga, que está enterrado y tiene agua. Hay que saber buscar, ¿entendés? Y después se puede sacar también el agua allá arriba donde hay una horqueta cargado de agua, y eso se saca como una esponja, tirándole abajo y sacar el agua. Y después, ¿cuál es el otro que se consigue agua? Se consigue también a través de los cardos, la que lo llaman 48 espadas. No sé, nosotros le llamamos cotaqué. Sí. Entonces, nosotros le cortamos las hojas y lo tumbamos en una lona y ahí sacamos el agua. Bueno, ese es el agua que nosotros consumimos. Más otro lugar. Nosotros siempre estuvimos como una comunidad nómade, donde hay alimentos, donde hay pescado, donde hay agua. Nosotros nos vamos para poder alimentarnos a la comunidad entera, ¿no es cierto? Pero también hay una obligación con respecto a esto. La obligación es no matar de más de lo que uno necesita. Entonces, este es un recurso sobre el tema del agua. Y la alimentación lo sacamos a través del monte, de las distintas frutas que podemos conseguir. Y conseguimos también, ¿cuál es el alimento también? El tatú, el yacaré, la iguana, el guasuncho, el chancho moro, hay distintos animalitos que se aprovechan para poder sobrevivir. Y en esa comunidad se vive tranquilo, porque una cantidad de alimentos hubo, pero no se tiene que matar de más de lo que uno necesita. Esa es la obligación. Porque hay un cacique que domina, hay un cacique que es como una persona, es como un sacerdote. Muchachos, vayan tal parte, busquen, pero no maten de más de lo que ustedes necesitan. Por eso que lo llamaban cacique. Ese cacique es que dominaba a un grupo de personas y lo cuidaba. Así es la vivencia de los pueblos indígenas. Entonces, por eso yo vuelvo a reiterar, el pueblo indígena no tenía ninguna clase de enfermedad de la que hoy tenemos, porque por la integración, ahora nosotros comemos distintas clases de comida, la mortadela, el chorizo, el picadillo, las sardinas, o sea, montones de cosas que antes nosotros no. Y ahí era que ahora nosotros sufrimos, digamos, las desventajas del menor conocimiento. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada ya viene desnutrido el hijo por la mala alimentación. Y cuando nace la criatura ya tiene poca capacidad de la mentalidad de razonar y de poder tener una capacidad para tener conocimiento. Bien, la vamos a integrar ahora a mi compañera de trabajo, a Nicole. Vamos a seguir charlando. Nicole, te comento que también la tenemos aquí a mi izquierda, delante tuyo, a Mónica Caballero, es profesora bilingüe intercultural, miembro suplente de la Sociedad Civil de los Pueblos Originarios, del Comité Provincial de la Tortura, integrante del Consejo Nata Salapí, líder indígena, secretaria de la CTA Autónoma de Pueblos Originarios. Casi nada. ¿Alguna preguntita que tengas por allí? ¿Algo que te quede en el tintero después de lo que estuvimos escuchando? Sí. De este amigo llamado Alberto Núñez? Buen día al equipo, buen día a los invitados y buen día a la audiencia. Justamente usted estaba tocando un poco esto de
la estructura, ¿no?, de las comunidades. Iba a preguntar un poco eso, cómo se estructuran, cómo funciona esto de la formación de los liderazgos dentro de la comunidad, cuáles son los valores que se van inculcando de generación a generación. Nosotros generalmente a las personas que se encargan de liderar está designado por un pequeño diseño que no es natural, es sobrenatural, que proviene, que está a prueba si realmente si sirve o no sirve. Entonces, fíjense que nosotros, nuestros pueblos indígenas antes no conocían lo que es la religión evangélica, católica, no, nada. Entonces la creencia viene de otra manera, y hay un contacto que es invisible, donde le habla a aquella persona cómo se tiene que defender, cómo se tiene que alimentar, cómo se tiene que hacer para poder sobrevivir su pueblo. Ese es el liderazgo que hoy nos contamos. Hace 5 años vino un estudiador, un antropólogo de Alemania, de la universidad acá. Hemos trabajado y hemos hecho un libro. Él hizo, yo no lo hice, él hizo el libro entre Toba y Pilagá. Hay un libro que nosotros contamos como material de todos, cómo se transmiten los poderes, cómo se transmite el liderazgo. Todas esas cosas están sometidas en ese libro. Entonces es muy bueno el día de mañana cuando volvamos yo le voy a mostrar cómo se transmite el liderazgo, cómo se hace y cómo se consigue. Entonces son cosas de suma importancia de saber cómo es el liderazgo indígena. Y hablando pronto, que el liderazgo no es cualquier persona. Tiene que ser probado como una persona de nivel superior como militar, ¿viste? Entonces esa persona sí vale el sentido de liderar su pueblo. Pero no solamente uno, cada comunidad tiene su líder, somos varios, ¿entendés? Entonces esa es las acciones que hacían todos los pueblos. Y te digo todos los pueblos porque nosotros no somos solamente lo com, porque antes decían Toba. Toba no es nuestro nombre. Claro. Lo negamos totalmente porque ese lenguaje no es nuestro. Toba es una mala expresión, igual que el huichí, también no es. El mataco lo llamaban, pero no es los matacos. Entonces ahora nosotros estamos corrigiendo todos los errores y todas las cosas que se nos está planteando siempre, día a día, y tenemos que difundir esto, para que la gente entienda que nosotros somos parte de la organización, somos parte de cualquier ciudadano de este país o de esta Argentina. Nosotros tenemos que contar nuestra historia. See you, nos vemos.